Bienvenidos estudiantes al podcast en la tercera edición de nuestra unidad de física. Este podcast está siendo grabado por el maestro Joaquín Mendoza para los alumnos de cuarto bachillerato del Instituto Nacional Rafael Akeche. Vamos a empezar hablando sobre los temas que vimos en esta unidad. En esta unidad platicamos sobre la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos en los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I, dándonos como resultado la ecuación que dice que V es igual a R por I. La ecuación anterior se conoce como la ecuación general de la ley de Ohm, y en la misma V corresponde a la diferencia de potencial, R a la resistencia e I a la intensidad de corriente. Las unidades de estas tres magnitudes en el Sistema Internacional de Unidades son, respectivamente, voltios, ohmios y amperes. Muy bien, ahora que recordamos qué es la ley de Ohm, recordemos también hacia qué la enfocamos o para qué nos sirve. Nos sirve para trabajar con circuitos eléctricos. Y recordemos, para los circuitos eléctricos tenemos dos tipos de circuitos, paralelo y en serie. Pero bien, veamos, ¿qué es un circuito en paralelo? Cuando hablamos de un circuito en paralelo o de una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc. Estos están colocados de manera tal que tanto los terminales de entrada o burners de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas nuestras viviendas. Para que todas las cargas tengan el mismo voltaje, si lo entendemos usando la metáfora de una tubería de agua, tendríamos dos depósitos de líquido que se llenan simultáneamente desde una entrada común y se vacían del mismo modo por un desagüe compartido. Este tipo de circuitos permiten reparar alguna conexión o dispositivo sin que se vean afectados los demás, y además mantiene entre todos los dispositivos la misma tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean, más corriente deberá generar la fuente eléctrica. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria de las resistencias del circuito completo. Mientras más receptores, menor resistencia. La gran ventaja de estos circuitos, chicos, en paralelo, es la independencia de cada estación de red, cuya posible falla no alteraría en lo absoluto la diferencia de potencial que hay en los extremos del circuito. Esta es su principal diferencia de uso con los circuitos en serie. Ahora, platiquemos de los circuitos en serie. A diferencia de los circuitos en paralelo, están diseñados para mantener un flujo ante la falla de un dispositivo. Los circuitos en serie presentan un solo recorrido para la electricidad desde y hacia la fuente, por lo que un fallo en cadena de transmisión acarrearía la interrupción del flujo eléctrico. Eso sí, en cualquier punto del circuito, la corriente será siempre la misma, pero la resistencia se incrementará con cada dispositivo adicional conectado al circuito. Muy bien, chicos, y con esto estaremos concluyendo nuestro podcast que habla sobre circuitos eléctricos y la ley de Ohm. Para mí ha sido un gusto haber platicado con ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.